Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesunún, la única diva de la televisión colombiana, y a partir de este momento comienza Expediente Final. Bienvenidos. En el día de hoy hablaremos de un personaje símbolo de la champeta en Colombia, el Afinaíto, un joven humilde que saltó a la fama gracias a un tema que escribió sin grandes pretensiones. ¿Ustedes lo recuerdan? Se llama Busco a alguien que me quiera, un éxito nacional. Fue un artista que le dio una vuelta a la champeta. Este pelado afinado, párale bola a este pelado, que este pelado tiene talento. Es la canción número 1 de la historia de la champeta. Con los astros de la champeta. Ese fue el primer boom de la champeta. Sergio Liñán, conocido como el Afinaíto, era un ídolo popular. Murió a los 36 años cuando un dolor fuerte de cabeza lo llevó ante los brazos de la muerte. Mi hermano es lo más bello, que hasta le da ganas de llorar a uno porque es muy duro que se le haya ido. Él le da una convulsión y se va al suelo y lo llevan a la clínica, pero eso fue prácticamente fulminante. Fue una de las figuras estelares de los astros de la champeta. Mr. Black, Álvaro el Bárbaro, Saiyajin y por supuesto el Afinaíto eran la sensación en las fiestas del Caribe. Sin embargo, ninguno de ellos supo manejar la fama. Se dejaron llevar por los excesos y de un momento a otro la vida los hizo aterrizar a la fuerza. Se especuló mucho en la ciudad que él metía vicio, que él consumía droga, que quizás por eso le dio. Siempre tuvo la muerte presente en sus canciones y en las conversaciones. El Afinaíto luchó por sacar adelante a su familia. Su sueño era comprarle una casa a su mamá. Lo hizo y luego descansó en paz. Él decía que siempre que desde aquí, de su barrio, no iba a salir. Solamente que en un cajón. Que si mi hermano le había alcanzado un momento para llegar y quedaba con vida, ya no iba a ser igual porque quedaba como un vegetal. Fue que no quiso ir al médico, porque si él va al médico, de pronto le hacen un TAS y saben de dónde le proviene el dolor de cabeza. Sergio, conocido por todos como el Afinaíto de la champeta, siempre incluía a la muerte en sus canciones, sin saber que más temprano que tarde, esta llegaría a buscarlo. El gran sueño de su vida era comprarle una casa a su mamá. La muerte esperó a que lograra hacerlo para ir detrás de sus pasos. Bueno, él se moría por mí. Él siempre sacó una canción que sin su familia no podía vivir. Mi hermano, lo más bello, quisiera que se devolviera el tiempo para que estuviera vivo, pero no se va a poder, hay que seguir adelante. Hacia los años 80, una riña entre pandillas en Isla Fuerte, Bolívar, firmó una sentencia de muerte para la familia Liñán Mesa. En los barrios populares, los sectores vulnerables, marginados, se vive un fenómeno muy común que tomó importancia, como es las pandillas, el pandillismo, pandillas en los barrios que luchan y que pelean por el territorio, simplemente así, pelean entre los jóvenes. Problema de rivalidad entre zonas o que yo no me dejo de ti, tú no me dejas, tú no te dejas de mí y tú a mí me respetas, y se forman esos conflictos. Una tarde hubo una pelea de dos pandillas precisamente frente a la casa de Sergio, y ahí hubo una muerte. Néstor, el hermano menor del Afinaíto, fue vinculado al asesinato de un joven vecino y la familia se vio forzada a radicarse en Cartagena. El Afinaíto era un niño que no entendía lo que pasaba, pero a pesar de eso,
se vio en la obligación de cambiar el estilo de vida que llevaba en ese entonces. El hermano pues simplemente lo estaban señalando a él. Así ocurre aquí en nuestro barrio, así ocurre aquí en nuestra ciudad, en los barrios populares. Para esa época pasamos bastante necesidad, pero Dios es tan grande y poderoso que siempre nos gritando yo y mi marido navegando, fuimos cogiendo cancha y fuimos superando un poquito para la alimentación de los hijos. Llegaron al barrio Boston de Cartagena, que para ese entonces era prácticamente inhabitable. Los vecinos lo invadieron y poco a poco lo construyeron, talando árboles y rellenando con escombros los humedales. Ahí se instalaron y comenzaron una nueva vida. Bueno, aquí ingresamos, donde llegamos nos recibió una tía. De ahí vivimos un tiempo en la parte de Olaya Herrera. Y ahí pues desarrolla prácticamente su infancia, sus estudios y su vida prácticamente la desarrolla en el barrio Boston, acá en la zona suroriental de Cartagena. Barrio muy humilde donde uno conoce lo malo, lo bueno. Pero él es una muestra de que tanto a lo bueno y lo malo le sacó ganancia, porque a lo malo que él veía le sacaba canciones y hacía canciones de reflexión. Y terminó aquí en Real Cartagena su bachillerato, no me perdí un año. Porque hubo un hombre desde pequeño noble, el respetuoso que no le gustaba lo malo. Cuando la champeta inicia, los que queríamos incursionar en este género veníamos de barrios populares, estratos muy bajos. ¿Qué pasaba? Que era la única manera que uno soñaba con salir de pronto de ese ambiente que se veía en los barrios donde nosotros crecimos, como lo es la delincuencia, las drogas. Cuando Sergio, quien más tarde sería conocido como el Afinadito, comenzó a crecer, la música llegó a su vida. La vena de la composición empezó a florecer en él, pero la falta de recursos le impedía tener una libreta para escribir sus letras. Así las cosas, las polvorientas calles se volvieron su lienzo y las piedras hacían las veces de plumas. Mi hermano se le inclina a la música desde los 10 años. Él empezaba a escuchar mucho, a él le gustaba mucho la música romántica, era muy amante a esa música, o sea, la letra le llamaba mucho la atención. Entonces mi hermano, un día, mi padre, como viajaba en las lanchas coqueras para Panamá, él trajo una grabadora y él salió, ¿de dónde salió? Un cassette con una pista, no sé, esa no le puedo decir porque no sé de dónde la sacó. Pero yo lo veía todos los días que él ponía el cassette, escuchaba la pista y estaba con un bolígrafo en la mano. Cuando se acababa la pista, cogía el cassette y lo devolvía con el bolígrafo porque la grabadora no tenía para devolver. Entonces yo le pregunto, Sergio, ¿tú qué haces ahí? Me dice, estoy haciendo un disco. Y se ponía en la esquina ahí con una lata y comenzaba a escribir. Él quería ser uno de los mejores cantantes de champeta y uno de los mejores cantantes de Colombia para así pues sacar adelante a su familia. Para uno componer tiene que tener una sensibilidad auditiva y también pues una inteligencia, es un tipo de inteligencia. La composición de música es un tipo de inteligencia y pues Dios le dio ese don. Escribía sobre todo lo que lo rodeaba. Hasta la muerte del narcotraficante Pablo Escobar inspiró una de sus canciones. También le cantó al dolor, al hambre, a la injusticia, a las mujeres
y hasta sus más grandes deseos. Incluso en la escuela lo apodaban Chayán, a manera de broma, porque era romántico a la hora de componer. Era muy extenso, muy sagaz, inteligente para componer. Una composición increíble que hacía. El día que sucedió la tragedia de Pablo Escobar, que estaban los Orejuela, los Ochoa, y él comenzó a relatar, güey, hasta que hizo un disco que se llama Los Narcotraficantes. Pura cosa de lamentaciones, lo que pasaba aquí en el barrio. Pasaba una cosita y ya enseguida, como el lamento de un padre. Narraba canciones que tenían que ver con muerte. El Columpio fue una de esas canciones y fue muy exitosa. Hubo canciones que hablaba de la muerte, como la vida es un columpio, su última canción. Él hablaba un poco de la muerte. La vida es un columpio que sube y baja y tal. Y casualmente que esa era su última canción que yo conozco que grabó, que venía para ser un éxito rotundo. Quienes lo conocieron siempre se preguntaron por qué el afinadito estaba obsesionado con la muerte. En muchas de sus canciones mencionaba de manera recurrente el dolor de la partida eterna. Yo no sé qué tenía él contra la muerte, pero él siempre tenía la muerte presente. Siempre tuvo la muerte presente en sus canciones y en las conversaciones. Él tenía muchos dichos cuando cantaba, por lo menos decía que el día de mi muerte no quiero llanto. Él le cantaba mucho a que no quería morirse. Un hombre muy misterioso a la hora de escribir. Hacía cosas que en aquel tiempo no se hacían. Con todas las cosas que él vivió en su vida, de sacrificio, en su vida de familia, pienso que ya estaba preparado para eso y casi en todas sus canciones decía esa frase. Hablaba siempre de la muerte, que el día de su muerte no quería llanto ni quería flores. Para 1996, Sergio Liñán tenía 20 años. Para ese entonces ya se había graduado en el colegio y aunque no tenía muy claro qué sería de su futuro, solo sabía que le gustaba la música. Por eso comenzó a estudiar canto en la Academia de Bellas Artes. Nadie apostaba por él. Inicialmente no tenía pinta de galán, era muy tímido, reservado y hasta inseguro. Todo esto pasaba de inmediato a un segundo plano cuando entonaba la primera nota musical. Yo soy DJ y dueño de un pico aquí llamado el Gemini. Y en ese tiempo comenzó la producción de la música criolla. Y estaban pegados los cantantes anteriores, los que dieron el inicio, como estaba Charlequín, estaba Melchor el Cruel, estaba Stowe. Y los equipos nuevos que veníamos necesitábamos conseguir cantantes nuevos. Y así un muchacho convenció a Sergio de que viniera donde mí para que me mostrara sus canciones y que él cantaba. Que parecía todo menos artista. ¿Sí entiende? Se vino caminando de su barrio a pie hasta la casa. Llegó y comenzó al otro, era muy tímido, ni siquiera hablaba. Quien habló y quien dijo todo fue eso. Chamba, mira, te traigo aquí a Sergio. Yo lo percibí como una persona tímida porque era muy callado. Yo le decía, Chamba, él no articula palabra alguna. Nosotros hablábamos y él no hablaba. Él en tarima no es que expresara mucho corporalmente, pero cuando cantaba, la gente era enloquecida. Yo desde el momento que lo escuché cantar lo que él llevó, yo miré al Chamba y le dije, Chamba, este pelado es afinado. ¿Cómo se llama él? No, él se llama Sergio. Este pelado es afinado, párale bola a este pelado, que este pelado tiene talento. Yo lo acababa de conocer. Por esa razón, él le expresa a Yamiro
Romy Molina, a ese muchacho le vamos a decir el afinadito, porque es muy afinado. Ahí nace el remoquete o el apodo del afinadito. Ya bautizado como el afinadito, un día la vida lo sorprendió y llegó prácticamente de la nada a su primer éxito musical. Se trató de La Bruja Loca. Eso fue como un regalo celestial para él y para su familia. Y le dije a Romy, ¿quién canta esa canción? No, le dicen aquí le pusimos el nombre de Afinadito. Bueno, me interesa ese artista porque quiero trabajar con él. Me lo localizaron y entonces hablé con él y enseguida empezamos a trabajar, firmamos con la empresa y de una empezamos a trabajar. Y yo venía en una buseta y me acuerdo yo que Olímpica Estéreo a las 4 de la tarde suena la canción. Eso es una locura que yo hasta lloré, yo brinqué en la buseta, ese es mi hermano, ese es mi hermano, ese es mi hermano, ese es mi hermano. Le pusieron la canción de la emisora. Nosotros bien orgullosos porque ese era el orgullo de uno, mejor dicho. Por eso que él decía que si mi orgullo no me deja, ya, él siempre, si mi hermano es lo más bello que hasta le da ganas de llorar a uno porque es muy duro que se le haya ido. Esa felicidad de Elí por el éxito de su hermano duró mucho menos de lo que esperaban los Liñán. Nadie sospechaba que la muerte estaba empezando a tener en su mira al afinadito. Sí, pasó muchas cosas difíciles aquí cuando se formaban esas peleas que uno tenía que meterse para acá adentro. Mataron ahí uno en la esquina. Pero él decía que siempre que desde aquí, de su barrio, no iba a salir. Solamente que en un cajón. Pero cuando yo llegué ya no lo habían conseguido todavía calientico y ya después se fue poniendo frío. Está bueno. Y usted vio cuando un pescado lo sacan del mar y pierde el oxígeno, así saltaba yo al ver la pérdida de mi hermano. La mala maña. Y eso es, uno lleva y trae, compadre. Uno lleva y trae. No todo lo investigado ha sido revelado. Colombia está conociendo detalles privados del expediente final del cantante de música champeta, el afinadito. El afinadito era un cantante, compositor muy histriónico, bueno a la hora de componerle al amor, al despecho. Hace parte de la evolución de la champeta tanto en ritmo y letra, en composición. Fue uno de los primeros que comenzó a componer canciones con contenido. Pero también era muy polifacético, porque hacía canciones también con crónica social. Era muy versátil, podemos decir, de lo que era el afinadito. Él venía y se metía en el baño con una taza de café a cantar ahí sacaba la canción. Ese promedio yo le pongo así por encima de unas 200, 300 canciones. La champeta le debe mucho al legado que nos dejó el afinadito. Hacia los años 90, el afinadito empezó a ganar fama, poco a poco, en los barrios populares de Cartagena. Su familia se sentía muy orgullosa de tener un artista en casa. Inicialmente interpretaba el género conocido como terapia criolla, una derivación de la música afrodescendiente que provenía de las Antillas. La champeta, además de ser un género musical, también un movimiento cultural. Influenciado por los ritmos africanos que en ese entonces hablemos de 40 años antes, llegaban a Cartagena. Nuestros ancestros, lógicamente africanos, lógicamente con españoles y indios, etc. Pero nosotros, por naturaleza, por esa triennia que hubo nosotros, pues, llegaron mucha música africana aquí en Cartagena. En aquel tiempo se llamaba terapia criolla, un estilo de música muy diferente al raga y al reggaetón. La champeta que la compone es casi lo mismo que hacer una salsa o una balada, siendo que lleva un ritmo caribeño. Tu, patu, 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 patu. Son muy importantes los picots en esto, lo de la música.
Los Picot son una emisora ambulante que se promociona la música. Primero llega el Picot, los DJs lo convierten en éxito y luego pasa a las emisoras. Nosotros los picoteros siempre teníamos la intención de tener un disco nuevo para ponerlo. Ya tengo la bruja loca del afinadito y llega Mr. Black con un tema. Hago lo mismo con Mr. Black, lo llevo al estudio donde Romy, hacemos un disco y los integro a los dos. Su fama se limitaba a los barrios populares de Cartagena. La discriminación social era un cerrojo difícil de abrir. La champeta no era considerada música adecuada para los salones sociales de la Heroica, de ninguna ciudad del Caribe, y para el interior del país ni siquiera existía. Porque la champeta toda la vida ha sido así, ha sido estigmatizada, se ha visto siempre por los estratos altos, se ha visto a la champeta como algo por allá que no se puede tocar, que no se puede usar, porque la creen vulgar. Porque de hecho pues también nos criticaban porque habían letras muy fuertes, letras que inclusive eran cotidianas, como Las Siete Niñas, recuerdo, El Palote de la Olla, y canciones así, que eran con un sentido como un poquito más vulgar, digámoslo así. Nada que ver con como se inició el rap en Estados Unidos, inclusive muchos géneros que no quiero mencionar, porque si es por esa estigmatización, el rock no existiera. Muchos conciertos de vallenato se han formado problemas, conciertos de cualquier otro género. Entonces yo creo que es un problema más como que de educación y de concientización. Él trata de introducir a la champeta la letra romántica, la letra con mucho intelecto, con mucha cultura, y aparte de eso, pues no dejar a un lado de contar la esencia de la champeta, es contar la idiosincrasia nuestra. El afinadito era un guerrero y no se iba a dejar amilanar por las dificultades. Así las cosas, empezó a trabajar en solitario, y es ahí cuando crea Busco a alguien que me quiera, canción que se convirtió de manera inmediata en un éxito nacional. Imagínate que la mayoría de las personas que yo conozco siempre están como no están muy contentos con la relación que llevan, entonces como que no han encontrado su media naranja, y de eso se trata el disco, de buscar a alguien que lo quiera uno como uno es, como uno piensa y como uno siente las cosas. Busco a alguien que me quiera, introdujo la champeta en las discotecas, en las mejores discotecas de Cartagena y también de todo Colombia. Y es la canción que motiva a la gente de la Sony a interesarse por la champeta. No sé si de pronto era la estrategia de Sony para quitarle la fuerza que llevaba la champeta como tal. Se llevó a Afinado, se llevó a Saiyajin en ese entonces, eso fue en el año 2000. Contra viento y marea salieron a flote 4 personajes talentosos a apoderarse de los Picots cartageneros: Mr. Black, Álvaro el Bárbaro, el Saiyajin y el Afinadito. Al principio se dieron cuenta de que juntos podían llegar más lejos, se unieron y conformaron los astros de la champeta. Se nos dio la magnífica idea de crear el grupo Los Astros de la Champeta. Por primera vez 4 artistas con canciones pegadas, y comenzamos a darle la vuelta a Colombia. Saiyajin, Mr. Black, Álvaro el Bárbaro. Ese cuarteto, en las disqueras o los encargados del entretenimiento en ese momento vieron un potencial en estos artistas y le apostaron a esa unión que hicieron ellos para seguir fortaleciendo champeta y llevarla a nivel nacional, o sea, fortalecer el nombre y sacarla y exportar champeta para el mundo. Ese fue el primer boom de la champeta que pasó con él. Cuando eso estaba el Gato Volador y todas esas canciones. E inclusive, algunos decían que la champeta era reggaetón. Fueron un suceso nacional. Sony Music
lanzó al mercado un compilado que se llamó La Champeta se tomó a Colombia y de manera sorpresiva vendió 60.000 copias. Los Cuatro Astros eran la locura en Colombia. Cuando ellos se montaban a tarima, lo que hacían era recopilar sus éxitos y hacerlos en una sola tarima. Eso era una locura. Eso era una locura. Nosotros éramos más que todo hermanos. Hermanos, nos apoyábamos. Yo le daba consejo al Infinito, viste, está así, el Infinito me decía a mí también. O sea, ahí me regalaba un par de zapatos, Álvaro el Bárbaro. Le gustaban mucho los pájaros y nunca hubo... En ese entonces estábamos parejos, unidos, trabajando por un solo movimiento. Ahí donde yo vi que de verdad el género tenía una proyección muy fuerte, que podía llegar, que faltaba trabajo, pero podía llegar lejos. Cuando nosotros salíamos a la calle, yo sentía un orgullo de mi hermano y de que yo decía, sus sueños se lo han cumplido. Los artistas no estaban preparados para el éxito. La fama los tenía en las nubes, las mujeres les llovían y los excesos empezaron a pasar su factura. El desorden que tuvo él en su vida con las mujeres y eso estabiliza mucho. Entonces digo que por eso de pronto la parte económica le mermó mucho al final. Lo que pasa es que después de ahí, que nosotros como los Astros nos separamos, la Finadito fue muchas veces a Venezuela. Venezuela es un país que consume mucho la champeta. Fíjate, de pasar de un pelado de barriada a convertirse en un artista número 1 en Cartagena, ya estamos hablando entonces ya de un artista que se estaba proyectando. Cumplió el sueño de remodelarle la casa a su mamá. Sumado a eso, le compró una bonita vivienda a sus 2 hijos. La muerte estaba cada vez más cerca. Él siempre decía, mami, yo cuando esté trabajando te voy a hacer tu casa bonita. Y bonita me la dejó. Y ahora la estoy construyendo otra vez. Pero me dejó mi casa bonita. De todo. Fue el peor fin de año que hemos podido pasar los allegados y los amigos de Sergio. Muy impresionados, no esperábamos de que él muriera de esa manera. Porque yo no me voy a hablar en serio. 2 canciones del maestro Finadito en homenaje a su gloria. Dice. El canal Caracol abre el expediente final del recordado intérprete de música champeta en la Finadito, quien era un hombre tranquilo, talentoso y muy familiar. La gran preocupación de su vida, además de su mamá, eran sus hermanos y sus hijos. Siempre se preocupó por su bienestar. Incluso fueron motivo de inspiración para su canción Sangre de mi sangre. Esa sensibilidad que él tenía como persona la plasmaba en sus canciones. Cuando hablaba de amor, cuando hablaba del hermano. Defendía a su hermano, tanto fue que sacó una canción como dándole a entender a los enemigos de su hermano que él podía hacer su hermano podía hacer lo que quisiera hacer, pero era su hermano, si le tocaba defenderlo, lo defendía. Ya, entonces mi hermano cogió droga. Al coger la droga a mi hermano, nosotros tratábamos de que y hace cosas que no debía. ¿Ya? Es donde nace esa canción. Exacto. La oveja negra, sangre de mi sangre, sale de ahí. El Afinadito era un buen hombre, un amigo excepcional. Por eso su vida se estremeció por completo el día 15 de julio de 2012, luego de la muerte de su entrañable amigo el Sayachín, quien luchó varios días por su vida en un hospital tras ser herido en una balacera. Esa partida replanteó su existir. Recuerdo el día que íbamos a enterrar a Sayayín, en el entierro de Sayayín, íbamos en el camino y él
iban los homenajes y la gente cantando y el bullicio y las cuestiones. Y él me dijo a mí, Chamba, yo esta sinvergüenzura en mi casa el día de si yo me llego a morir, yo esto no lo quiero, porque esto es pura hipocresía. Y él me coge y me abraza en el cementerio, me pone la mano en el hombro y me dice, Lery, si algún día me llega a pasar esto, no dejes que mi cajón lo lleven caminando. Montame en la funeraria de una y que no me saquen hasta llegar al cementerio. Eso sí me lo dijo él antes de morir. Para esa misma temporada, su garganta empezó a tener molestias. A eso se le sumaron fuertes dolores de cabeza, pero los controlaba automedicándose. Ya tenía 36 años y una carrera consolidada. De pronto también creo que son artistas que como no se cuidan la garganta, de su voz, porque si lo que produce es la voz, uno tiene que cuidarse de la voz. Tú ves a un Cristiano Ronaldo que pasa cuidándose. ¿Por qué? Porque su pierna es lo que le va a producir a él. Acá no se cuidaba, tomaba algo frío, el agua fría, cerveza. Fue que no quiso ir al médico, porque si él va al médico, de pronto le hacen un TAS y saben de dónde le proviene el dolor de cabeza. Pero él no quiso ir nunca. Con gran éxito visitó Venezuela. Estuvo de gira en varias ciudades y en algunos momentos tuvo quebrantos de salud. Una vez más, hizo caso omiso. Se iba para Venezuela y tenía problemas con la voz, que podía tomar, que podía hacer. Yo le receté en aquel entonces, me acuerdo que mebucaína, naproxeno y un antibiótico que creo que fue acitromicina, si mal no estoy, y él se va para Venezuela. No hablé más con él. El dolor de cabeza que le dio allá en Venezuela, que no lo dejó cantar, y él vino aquí con el dolor de cabeza. Yo le dije, mijo, ve al médico. Él me dice, no, mami, esto es pasajero. Llegó de Venezuela el 28 de diciembre de 2012. Estaba feliz y satisfecho con el resultado obtenido. Tenía muchos planes para el siguiente año. Su meta era recorrer Colombia con su música. Eso se lo repetía de manera constante a sus hermanos y amigos. Ya fíjate, mi hermano, supe que estaba en Venezuela. Sí, mi hermano, tuve Luchito, pero me duele la garganta, vine un poco enfermo. Eso sí me lo comunicó él. Vengo que me duele la garganta, tengo que grabar mañana y tengo una presentación, me dijo. Y yo le dije a Afi, mi hermano, pero ve al médico y mira para ver qué te mandan. Ya, porque si está mal. Es más, le dije, cancela esos compromisos. Porque si llegaste de Venezuela todos estos días de esa gira, lógicamente uno se cansa, es natural. Y más la garganta. En sus últimos días ya él tenía un estudio de grabación en su casa. Y él pasaba día y noche metido en el estudio produciendo canciones. Ya él había pasado a otra faceta de cantante y había pasado también a productor. Ese día se levantó muy temprano en la mañana. Estaba muy ilusionado con lo que sería su nueva producción musical, la que al año siguiente lo llevaría a encabezar los listados de las emisoras nacionales. Por eso se encerró a trabajar en el estudio Junior Records en una canción llamada Esta es mi noche, sin saber que esa sería su última noche. Llegamos al estudio y lo encontramos grabando. Él termina su grabación y nos dice, hey muchachos, voy a estar en la casa, el que quiera, allá tengo 3 botellas de whisky para compartir un rato y hablar. Cuando él vino, llegó aquí a la casa, mami, ¿qué? ¿Cómo está? Bien. Le dijo al hermano, a Leli, Leli, ¿qué? Vamos a irnos una cerveza. Y dice el Leli, ay, yo tengo un dolor de cabeza, hermano, me bebí 2 pastillas. Ahora mismo, ¿verdad? Él tenía un dolor de cabeza el Leli. Y él le comentó a mi mamá que vino con un dolor de cabeza. Y mi mamá le dijo, ay, ¿por qué no vas al médico? O llama al doctor Guillermo Quintana y no quiso, como que se lo olvidaría y no lo llamó. Y en el momento, él se tomó una pastilla cuando le dio primero nos comenzamos a jugar dominó aquí, la familia.
estábamos reunidos porque estábamos alegres esperando a Ligi. Y estábamos jugando dominó y eso jugando toda la mañana hasta el día. Al ratico dice él, bueno, mami, yo me voy porque voy a hablar un rato con los pelados y la mujer. Bueno, y como a la media hora me llaman. Vinieron a avisar, en serio le dio una vaina. Él le da una convulsión y se va al suelo y lo llevan a la clínica, pero eso fue prácticamente fulminante. Entonces, yo como médico lo que pude analizar leyendo la historia clínica y todo eso es que a él le dio un accidente cerebrovascular, lo que llamaban mucha gente un derrame cerebral. Fue muy rápido, instantáneo. Es cuando se le cae a uno el mundo encima. Fue llevado de inmediato al Centro de Salud La Candelaria. Su familia no entendía lo que estaba sucediendo. No, el mismo carro de él lo llevaron, en el carro de él. Pero lo llevaron primero ahí a Puesto de Salud La Candelaria, de ahí lo pasaron para el universitario y él iba muerto. Y me mandé para allá, para el hospital universitario. Y allá encontré a mi hermano, pero cuando yo llegué ya no lo habían conseguido todavía calientico. Y ya después se fue poniendo frío. Y ajá, entonces, güey, no podía hacer nada. Que me da la noticia a mí es Guillermo Quintana. Daleri se nos fue. Es cuando yo oí los gritos. O sea, gritaba y asaltaba como un loco. Y usted vio cuando un pescado lo sacan del mar y pierde el oxígeno. Así saltaba yo al ver la pérdida de mi hermano. Se especuló mucho en la ciudad que él metía vicio, que él consumía droga, que quizás por eso le dio. Porque en las ocasiones que hemos tomado, yo no le vi ningún tipo de intención de que una persona que tuviera esa patología de consumir drogas. Realmente era muy sano. Bueno, la causal, tengo dos versiones que inicialmente me había dicho que había sido un infarto, un paro. Y después me entero de que no, que hubo un accidente cerebral. Inmediatamente yo me calmo, yo subo a ver a mi hermano. Cuando yo lo estoy viendo ahí, venía una enfermera y yo le pregunté que qué médico lo había atendido. Le pedí el favor que quería hablar con él. Y es donde él me entrega la información. Él me dijo que a mi hermano le había dado un derrame cerebral, que si mi hermano le había alcanzado un momento para llegar y quedaba con vida, ya no iba a ser igual porque quedaba como un vegetal. No, la gente no lo podía creer, eso todo el mundo sonando la música en las emisoras, en las casas, en los barrios, la gente no lo podía creer que Sergio había fallecido porque, nuevamente digo, era un joven lleno de vida. Muy impresionado, no esperábamos de que él muriera de esa manera y de esa edad. Yo pensaba que la finita iba a morir. Hay un video donde yo decía, yo pensé que se iba a morir primero era él. Porque él era más sano que yo. O sea, la finita era más juicioso que yo. Lo enterramos un 31 de diciembre, imagínate, eso fue trágico. Fue el peor fin de año que hemos podido pasar en los allegados y los amigos de Sergio. Pues fue muy dolorosa la muerte de él porque fue así repentina, porque tú conoces a un amigo que está enfermo y que está tirado en una cama, tú dices, Dios, llévatelo, por favor, que está sufriendo. Pero una persona tan llena de vida, un artista muy reconocido, con tanto talento y así de repente, es muy doloroso y triste. Todos lo lloramos. Todo el gremio nosotros lo lloramos. Su gente, sus fans, su gente, su barrio que lo querían. Mucha gente. E inclusive esa caminata fue tan grande que fue desde el barrio hasta el cementerio. Una caravana de gente grandísima, grandísima. La vida del astro de la champeta se apagó. Sin embargo, su luz quedó iluminando el corazón de su mamá
Georgina Mesa, quien siente que él fue un ángel para su vida y para toda la familia. Cuando el viento trae su música hasta su ventana, solo los buenos recuerdos vuelven a su alma. Él nunca necesitó buscar a alguien que lo quisiera, porque incluso hoy, 10 años después de su ausencia, lo siguen amando como si el tiempo nunca hubiera pasado. El afinadito, con su letra y musicalidad, llevó a otros niveles a la champeta. Ambos teníamos sueños, y era llevar este género a nivel nacional y a nivel internacional. Porque hay videos donde siempre nos entrevistaban y nosotros decíamos, él era uno de los que decía así, porque estamos luchando para que la champeta llegue a los estratos más altos, a las discotecas pupi. Y aunque él no está, yo sigo luchando por mí y por él. Y es uno de los íconos, porque él hizo parte del proceso de la creación de la champeta, que en ese momento no se llamaba champeta, se llamaba terapia. También haciendo fuerza para que esto fuera y sea lo que nosotros esperemos que sea la champeta, una música de inclusión social o una música que sea patrimonio para poder tener respaldo del distrito y del Estado para seguir fomentando el desarrollo de las nuevas generaciones de nuestras periferias que ven en la champeta su plataforma de lanzamiento. Bueno, yo me despido con tanta alegría por haber contado la historia de él y que a través de esto más de uno van a conocer la vida real de Sergio Liñán y bueno, que les guste a su público. Quería hacer una canción, pero no ha soltado nada todavía. Hoy Jean Paul está contento, ganó la selección. Y su padre, que se encuentra allá en el cielo, está cantando, está bailando, le manda su bendición. Güey, mi hermano, güey, mi amigo, afinado yo te digo, te recuerda el corazón, tu hermanito menor. Tú te fuiste, no dejaste solo y triste, que compartías conmigo y tu hijito Jean Paul. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana y gracias por acompañarnos.